Vamos a dar ahora comienzo a las ponencias de los representantes de Cuba. Em, Ellos son el licenciado Wilfredo Padrón Iglesias y el licenciado Sergio Guerra Vilaboy. Ellos van a exponer sobre la enseñanza de la historia de América Latina en la Universidad de La Habana, evolución, desarrollo y actualidad. Me permito también dar una brevísima referencia a sus trayectorias. El licenciado Wilfredo Padrón Iglesias es licenciado en Estudios Socioculturales, profesor titular y doctor en Ciencias Históricas, miembro correspondiente nacional de la Academia de Historia de Cuba y de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe. Y Sergio Guerra Vilaboy es licenciado en Historia, profesor titular y doctor en Filosofía, miembro de número de la Academia de Historia de Cuba, dirige el Departamento de Historia de la Universidad de La Habana y es secretario ejecutivo de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe. Bienvenidos a los dos colegas y aquí estamos atentos a su exposición. Buenas tardes, muchas gracias en primer lugar por la invitación, por abrir este espacio para que también tengamos una representación. En este caso lo haré solo, no estará el doctor Sergio Guerra, pero de igual manera haré esta representación. Como se ha explicado ya por la doctora Adriana, pues hablaremos de la enseñanza de la historia de América Latina en la Universidad de La Habana, sobre todo enmarcando una mirada de su evolución, de su historia y de su actualidad, de tal forma de que tengamos una mirada, una perspectiva general de cómo ha evolucionado la enseñanza de la historia de la América en general y de América Latina en particular, en esta importante alta casa de estudios que además ha sido la vanguardia de la enseñanza de la historia y la que ha mantenido como carrera desde prácticamente inicios del siglo XX. Voy a ir corriendo mi presentación, que asumo que se ve, ¿verdad? Sí, muy bien. Pues debo decir que si bien los historiadores cubanos se han preocupado desde etapas muy tempranas por la enseñanza de la historia de América, por la investigación más bien de la historia de América, como es el caso ahí presentado de José Agustín Caballero, quien fue, diríamos, uno de los primeros que se preocupa, el padre José Agustín Caballero, uno de los primeros que se preocupa por transmitir en esa sociedad colonial lo que viene siendo una parte de la historia de América. Sin embargo, en un sentido, diríamos, más estricto, lo que son considerados pioneros de la historiografía cubana sobre América Latina son tres importantes intelectuales, como José Antonio Sacco, quien escribió obras importantísimas, sobre todo su segunda parte de Historia de la Esclavitud de la raza africana en el Nuevo Mundo y en especial de los países américo-hispanos. Esa segunda parte tiene un enfoque más de América Latina, más que en Cuba, que dedicó a la primera, y es una de las obras primigenias, diríamos, que en Cuba ya se va manifestando la preocupación por el continente. También Antonio Bachiller y Morales se interesó mucho por la América precolombina en varios estudios, y Emilio Blanchet también son considerados, diríamos, como precursores de este estudio, de este acercamiento, de esta transmisión de conocimientos que hacen a favor de la historia de América Latina. Sin embargo, algo muy curioso es que entre toda la época colonial, en el sistema educativo cubano, muy limitado como en todas nuestras colonias, pues no se enseñó la historia de América. Sería luego de la intervención norteamericana, que comienza en 1802, disculpen, en 1898, y ya el establecimiento de la República en 1902, cuando se comienza ese gobierno interventor, comienza a fomentar un nuevo currículo, empieza a defender la idea de un nuevo currículo, de una nueva incluso preparación de maestros que son llevados a Harvard en Estados Unidos. Y a pesar de que la universidad había sido creada en 1728, no se había incluido en ningún momento en el currículo pues alguna materia relacionada con la historia de América Latina ni de América en general. Es la Orden Militar 226, el manual para el maestro, precisamente en 1900, en plena ocupación norteamericana, cuando las fuerzas de ocupación dan prioridad a una historia de Estados Unidos, a una historia de Europa, que no miraba mucho hacia América Latina y miraba muy poco hacia la historia de Cuba. Era una historia sobre todo que estaba centrada en resaltar el papel de los Estados Unidos en su labor
diríamos a favor, entrecomillado, de la estabilidad de la región, y sobre todo también ensalzaba, por supuesto, el papel que había tenido en relación con las fuerzas españolas de ocupación que habían estado por siglos en América. Y por tanto, ese interregno marca un punto importante para el inicio de la enseñanza e impulsa los estudios sobre América, aun cuando en estos primeros pasos que son reconocidos como tal, porque en verdad así fueron, no es lo que se esperaba, diríamos, que ocurriera. Tiene que pasar hasta la década de 1920 aproximadamente, cuando cuando la enseñanza de la historia de América se empieza a extender a carreras como pedagogía, derecho civil y derecho público. O sea que empieza a tomar una fuerza importante en carreras como materias que empieza a enseñarse una historia de América. Y además empieza sobre todo a que historiadores cubanos puedan seguir aportando ya con mayor énfasis a producir textos que hicieran entender desde otra perspectiva pues la historia de América. Ese principio de siglo se comienzan a producir textos que ya tienen una mirada, diríamos, más objetiva hacia el acontecer continental, hacia el papel de los Estados Unidos, hacia el papel de la independencia latinoamericana en relación con el establecimiento de la República. Y como ahí se plantean, empieza a estructurarse ya temas básicos como la América precolombina, colonial, el proceso de conquista y colonización, y la América moderna, incluyendo, por supuesto, las guerras de independencia. Se empieza a diversificar la bibliografía de la asignatura, que incluye autores de diversas procedencias, porque todavía no había una literatura nacional, diríamos, con toda la fuerza suficiente como para mostrar el, el, la perspectiva propia sobre el devenir histórico del continente. A manera de resumen, diríamos, en esa época republicana, hay que resaltar sin duda la obra de Ramiro Guerra, que es un historiador que dio a la luz obras perecederas y trascendentes que todavía se estudian y se utilizan como Azúcar y Población en las Antillas, la introducción a la historia, la colonización española y sobre todo la expansión territorial de los Estados Unidos. Esta última es un nuevo enfoque, sin duda, hacia la expansión territorial como proceso más allá de los geográficos, sino con una perspectiva geopolítica y de relación con el resto de las naciones del continente, sobre todo con México. Es también la etapa en que se destacan otros autores como Manuel Márquez Sterling, Emilito Roy de Lucheri, Enrique Gay Galbó, Elías Entralgo, Emeterio Santovenia, José Luciano Franco y Julio Luis Riverén, que estos dos últimos, también el Santovenia, pues trascenderá hacia la etapa allá de la Revolución y harán aportes notables en la producción historiográfica alrededor de América Latina y de América en general. Una cuestión importantísima que marca el ascenso de la impartición, la enseñanza de la historia de América Latina, es sin duda la asunción que hace el profesor historiador Emilio Porter Vila de la cátedra de América Latina como su profesor principal, estructura el programa en 6 partes principales que ahí están reflejadas, moderniza la bibliografía y se incluye además, gracias a su impulso y a toda la efervescencia que a partir de la década del 30, sobre todo los acontecimientos nacionales, impulsan en el interior de Cuba, pues se lleva la enseñanza de la historia de América como asignatura obligatoria a todos los institutos de segunda enseñanza, así como a otros niveles escolares y a escuelas en sentido particular. Esto hace que la enseñanza de la historia de América y la historia de América Latina en particular, pues vaya cobrando un auge inusitado o relevante en relación con las etapas precedentes y vaya consolidándose además un cuerpo teórico producido por historiadores nacionales, siempre en diálogo con historiadores norteamericanos, historiadores latinoamericanos, pero que va formando ese cuerpo teórico, ese cuerpo académico también, porque muchos de estos historiadores participaban en la propia enseñanza de la historia y eso es una de sus fortalezas principales de esta etapa, diríamos, republicana. A partir de 1959, con el triunfo de la llamada Revolución Cubana y con todo lo que eso implicó en el campo educativo, social, campaña de alfabetización, de extensión de los estudios universitarios, sin duda se inicia una completa y profunda renovación de los estudios
y la investigación de la historia en Cuba, que incluyó el ámbito latinoamericano con una fuerza muy particular. No solo esta fuerza se expresó en lo que los historiadores cubanos hicieron desde adentro, sino en el diálogo que se abre con historiadores latinoamericanos de alta valía, con historiadores norteamericanos también, y que parte de sus obras son producidas en Cuba y son producidas incluso en algunos casos historiadores latinoamericanos, como es el caso, por ejemplo, de Manuel Galich, pues es producida desde Cuba. Y eso hace que la producción historiográfica y la enseñanza de la historia de América, en particular de América Latina, pues cobre un realce dentro del proceso de formación de los estudiantes cubanos que no se había dado en la etapa, obviamente, republicana anterior. Como punto importante de ese auge y como parte de la reforma universitaria que se desarrolló en Cuba en la década de 60, se fundó la Escuela de Historia en la Universidad de La Habana, ya en 1962, que dirigió el maestro guatemalteco Manuel Galich hasta su fallecimiento en la década del 80. Esta escuela sin duda impulsó todo lo relacionado con la investigación de la historia y con la enseñanza de la historia, una escuela que lamentablemente se cerró y no se ha retomado. Eso sin duda es una muestra también de lo que ha pasado a nivel continental, como han dicho las maestras anteriores, con la enseñanza de la historia. Cuba no ha estado ajena a la disminución que ha habido en cuanto a afluencia de estudiantes, a la enseñanza de la historia en sentido general, o también los estudiantes que han estudiado de manera directa la carrera o carreras vinculadas a la enseñanza de la historia ya en escuelas pedagógicas. O sea que ese panorama general que es, diríamos, muy recurrente en América Latina, quizás también en otros lugares del mundo, también afecta a Cuba. Y bueno, una de esas expresiones es cerrar la escuela de historia y no retomarla en ese sentido. Sin embargo, el claustro en la década de 69 se amplió profundamente para dar respuesta, como ya decía, a esa explosión de matrícula universitaria que aconteció en Cuba por esos años. Y un elemento muy importante es que la enseñanza de la historia de América se extendió más allá de la Universidad de La Habana, porque en estas etapas anteriores solo estaba en la Universidad de La Habana y de manera más tímida, diríamos, en algunos otros niveles de enseñanza, como ya había dicho anteriormente, en algunas escuelas. Sin embargo, esta es la etapa en que la enseñanza de la historia de América y la carrera ya en sí, pues se expande a otras universidades del país, como en las Villas de Oriente y el Instituto Pedagógico Enrique José Barona, donde se formaban en ese entonces y se forman maestros todavía en Cuba. Esto hace que se llegue a un panorama actual, diríamos, que no escapa, como ya he dicho, a los elementos que pudieran considerarse retardadores de la enseñanza de la historia, que lastran esa enseñanza y que lastran ese importante papel que tiene la historia en nuestras sociedades, no solo como transmisión de conocimiento, sino sobre todo como una materia que prepara para comprender los fenómenos actuales, que prepara para asumir esos retos futuros también. Pues esos fenómenos no han escapado, por supuesto, a la enseñanza de la historia en Cuba. No obstante, debo apuntar que actualmente la Universidad de La Habana, que es el centro, diríamos, que nos ocupa, aunque también se da en otros centros educativos de la isla, bueno, cuenta con una matrícula superior de 18.000 estudiantes y tiene una variedad de programas académicos a través de sus 16 facultades, 35 carreras que llegan a los 3 niveles, tanto de maestría también como de doctorado. En especial, la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología tiene licenciaturas en varias disciplinas, como veremos, también acoge la disciplina en historia, como ha quedado como un remanente importante de formación de historiadores, de museógrafos, de arqueólogos, de personas vinculadas a esta disciplina que, como vamos a ver, ejercen en diferentes ámbitos del país, incluso internacionalmente. Y además la universidad desarrolla programas de posgrado en dos vertientes, una de superación profesional y la formación académica de posgrado, en una amplia gama relacionada con las ciencias sociales, en este particular que estoy hablando, pero que abarca el resto de las áreas. En particular también diría que lo que tiene que ver ya más específicamente con la licenciatura en historia, pues se ha mantenido como carrera desde su asunción en la década de 60, con una matrícula sostenida, aunque no ampliada como debía ser. Siempre aspiramos a que se pudieran tener
mucho más estudiantes interesados en la historia, en formarse como historiadores, también teniendo en cuenta que la sociedad cubana es una sociedad que tiene algunos márgenes de empleo para este perfil de los egresados, dado la alta presencia de docentes, por supuesto, de museógrafos, de áreas de la arqueología, de áreas de los archivos, donde los licenciados en historia, dado su perfil, encuentran un campo de empleo importante. Por eso se ha mantenido en la Universidad de La Habana la licenciatura en historia y además se ha colegido, diríamos, una línea de formación en sus tres niveles fundamentales que ha sido transitada por varios de los que empezaron muy jóvenes siendo licenciados y que hoy están ya haciendo un doctorado o ya son doctores. Y eso ha permitido mantener una línea muy sólida de formación, aún con todas las limitaciones que, por supuesto, además de las que he dicho, otras que también existen, y que esa línea de formación está integrada con ese primer escalón, ese primer paso que es la licenciatura en historia, con maestrías también hay de antropología y otras de ciencias sociales, pero en este caso hay una maestría en historia contemporánea que forma profesionales especializados tanto en historia universal como contemporánea, tanto cubanos como en el extranjero, y también hay un doctorado en ciencias históricas que forma doctores con un alto nivel de desarrollo tanto en la investigación en el área nacional, en el área internacional, con una sólida formación teórica, metodológica, técnica e investigativa. Se mantiene también la enseñanza de la historia, debo agregar finalmente, la enseñanza de la historia en Cuba en todos los niveles no ha sido, diríamos, imbuida en la línea de unirla a las ciencias sociales. Se ha mantenido la enseñanza de la historia como una asignatura en particular en todos los niveles de enseñanza, eh, que eso es, diríamos, un aspecto importante que ha permitido reforzar esa visión histórica de la sociedad cubana, de la sociedad latinoamericana, de la sociedad universal, aún con todas sus limitaciones, como ya he dicho, de adscripción de estudiantes, de ideologías, de políticas, etcétera, pero se ha mantenido. Yo creo que eso ha sido se mantiene y eso es muy importante porque no nos hemos imbuido, vamos a arrastrar por esta ola de sumarla buscando un enfoque interdisciplinario a las ciencias sociales, pero que indudablemente la historia pierde entonces en ese sentido mucho de su papel. Se ha mantenido como una línea, insisto, de asignatura, de disciplina, de profesores especialistas en historia, historiadores vinculados a la enseñanza de la historia, es también una fortaleza que se expresa en Cuba, sobre todo a nivel universitario, donde usted encuentra los grandes historiadores del país en las aulas universitarias. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de conversar y de tratar este tema particular con varios grandes historiadores del país y le he preguntado a sí mismo por qué no se dedica a la investigación y ya está quizás por la edad, quizás por la ocupación, ¿verdad? Por el aula y bueno, evidentemente me han compartido en primer lugar un compromiso con la formación de las nuevas generaciones, que eso parte de esa vocación de maestro que también acompaña a los historiadores y además hay un elemento interesante que a todos nosotros nos mueve y es que el aula, el estudiante te mueve el pensamiento. Ese reto de siempre ir a compartir, ese reto de ir a dialogar, de ir a exponerte a que te pregunten cuestiones que quizás tú no sabes o no tienes bien consolidada y bien entendida, pues es un reto que mueve a los historiadores y que los debe mover hacia el aula y no quizás a la comodidad del gabinete o a la asepsia de la investigación sin ese roce social, sin ese vínculo, sin esa prueba que nuestros jóvenes nos ponen día a día, no solo en el contenido, sino también en las formas de transmitir el conocimiento. Esta es la experiencia que les puedo transmitir y les agradezco nuevamente al doctor Filiberto, al instituto y a todos por la atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Padrón Iglesias. La verdad es que ha hecho un desarrollo muy completo, un desarrollo diacrónico, muy interesante, y seguramente vamos a tener varias preguntas, pero por lo pronto me queda resonando una de sus últimas palabras cuando usted dijo la importancia de estar en el aula, y es esto de que el estudiante mueve el pensamiento. Es verdad, totalmente. Lo que pasa es que hay a veces en determinados países
que a determinada edad ya no nos dejan estar en las aulas. Eso también es importante, así que es una prerrogativa maravillosa la que tienen ustedes ahí en Cuba. Bueno, yo estoy viendo acá, lo que pasa es que nuestros asistentes están pidiendo las presentaciones de los colegas que están exponiendo. Esas presentaciones en realidad lo que se hacen es para aligerar con la imagen y acompañar la exposición. Así que eso, no sé si será posible, pero sí lo que van a tener es la exposición de los colegas. No sé si hay alguna pregunta, si llega a haber alguna, la voy a leer, pero por lo pronto yo quería preguntarle, porque vi en en un momento que usted hablaba de una alternativa que es la superación profesional, puede ser como una línea de... ¿A qué se refiere con eso dentro? Disculpe, tener el micrófono cerrado. Sí, hay programas de formación de superación profesional que no llegan a ser una formación posgraduada en el sentido académico de la titulación, sino que son formaciones profesionales de capacitación, digamos en la línea de diplomado o de cursos de posgrado, que es una figura que existe en Cuba, que son de más breve duración, de menos crédito, de menos bagaje, digamos, de conocimiento y desarrollo de competencia, pero son consideradas una forma de superación profesional, aun cuando no llegan a una figura académica de una maestría o de una especialidad. Muchas gracias. Bueno, siempre estamos aprendiendo, porque acá también, por ejemplo, en el caso de Argentina tenemos, por ejemplo, las diplomaturas, Exactamente. especializaciones también, pero bueno, muchas gracias.